Dios le bendiga, amados hermanos, pueblo de Dios, amigos, amigas que me escuchan. Que el Señor esté bendiciendo su vida con paz, con amor, armonía, gozo, tranquilidad de parte de Dios. En esta hora quiero compartir una cita bíblica con ustedes en el libro de Éxodo, capítulo 17. Y la vamos a leer para bendición de nuestras vidas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Amén. Dice la palabra del Señor, empieza diciendo que ellos, toda la congregación de los hijos de Israel, partió, dice, conforme al mandamiento de Dios. Sabía, amado hermano, que en la palabra del Señor hay mandamiento para que nosotros los cumplamos. Este pueblo estaba hasta ahí cumpliendo la palabra de Dios, el mandamiento de Dios. Lo estaban cumpliendo. Dios le dio una orden a Moisés. Moisés la pasó a ellos y dice que ellos estaban cumpliendo con el mandamiento de Dios. Y dice que fueron y acamparon en Refidim. Hasta ahí ellos estaban obedeciendo al Señor, estaban escuchando la voz de Dios, cumpliendo el mandamiento de Dios, iban bien, gloria a Dios, hasta que el pueblo empezó a altercar con Moisés, porque sintieron sed en el desierto, sintieron que morían ellos, sus hijos y sus ganados, y empezaron a altercar. Amado hermano, a veces llegan situaciones a nuestras vidas difíciles, momentos en los cuales no esperábamos que íbamos a pasar, momentos difíciles por lo cual estamos quizá atravesando en este momento. Pero fíjate algo, amado hermano, amado amigo. Dice la palabra que este pueblo empezó a altercar con Moisés. En medio de la dificultad, del momento difícil, empezó a altercar con aquel que Dios había usado para ser libertador de ellos. Cuando nos llegue este momento a nosotros, tenemos que tener cuidado cómo nosotros actuamos. ¿Qué palabras salen de nuestra boca que nos retrasan a la promesa que ya Dios nos dio? Nos retrasan a veces. Cuando nosotros en medio de la dificultad empezamos a quejarnos, empezamos a altercar, sea con nuestra familia, con quien sea que alterquemos, estamos retrasando el propósito y la bendición de Dios para nuestras vidas. Cuando estos momentos de dificultad llegan a tu vida, llegan a la mía, el camino, la salida es irnos de oración. Es ir a buscar la respuesta de nuestro Padre a través de la intimidad, en oración, de rodilla, en la lectura de la palabra, en los ayunos, en los cilicios. Ahí vamos a encontrar respuesta de Jehová y puertas abiertas a nuestro favor. Pero este pueblo no lo hizo así. Este pueblo empezó a altercar. Tenían ya la situación que estaban pasando difícil por sed. Ellos, sus hijos y sus ganados. Y entonces empezaron a altercar. No miraron al Señor, se humillaron y pidieron perdón para que Dios tuviera misericordia de ellos. No, empezaron a altercar. Y dice más. Dicen que empezaron a murmurar. La murmuración nos aleja de Dios. Dice en una parte en la Biblia que hubo un momento en el cual María y Aarón empezaron a murmurar a Moisés y salieron delante de él leprosos. Nosotros somos hijos de Dios
Y es para esto que nosotros tenemos que entender, para ser librados, tenemos que entender que la palabra de Dios es para que nosotros la vivamos y las hagamos, la cumplamos en nuestras vidas. Dice la palabra que empezaron a murmurar contra Moisés en el versículo 3 y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? O sea, ellos no estaban mirando la vida de esclavitud que estaban viviendo y que Dios había tenido misericordia usando a Moisés para sacarlo de esa esclavitud en la que ellos se encontraban. Amado hermano, si nosotros nos encontramos en diversas situaciones, la salida es clamar al grande, a nuestro Padre. Esta es la salida al problema, a la dificultad, a lo que nos asedia. La salida es clamar, humillarse ante Él, pedir perdón. Dice que el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece, el que se hace grande, será humillado. Si este pueblo hubiese actuado de otra manera, más humilde, otra historia estuviera escrita en la palabra. Pero dice que murmuró a Moisés, y la murmuración irrita a Dios. Nosotros por nada debemos murmurar, no podemos murmurar, no podemos estarnos quejando de una situación que estemos viviendo, porque puede ser de que la situación difícil dure un mes. Si nosotros adoramos, si nosotros damos gracias, si nosotros decimos al Señor, Señor, tú me vas a ayudar a salir de esto, yo confío en ti, yo creo en ti, va a ser mejor que irnos a murmurar, porque vamos a retrasar el proceso, vamos a retrasar la promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros, la vamos a retrasar, amado hermano. Y la palabra de Dios es para cada uno de nosotros y se cumple. La palabra de Dios se cumple, Dios es fiel, Dios cumple su promesa. Entonces, ellos cometieron el error, el pecado de murmurar contra Moisés. Y la palabra de Dios dice más adelante, entonces clamó Moisés. ¡Wow! Clamó. Dice, clamó Moisés. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer en este momento, clamar a Dios. La palabra de Dios manda a que clamemos a Él. O sea, dice que Él clamó, Moisés clamó. Amado hermano, esto es algo importante, esto es algo refrescante para nuestra vida. Clamar, no murmurar. Clamar al Señor. La situación difícil, la situación precaria que estamos pasando, es clamar al Señor que tenemos que hacer. No murmurar. Porque fíjese que este pueblo fue librado de muchas cosas y no se recordaba de lo que Dios había hecho con ellos. El Señor, cuando pasó la muerte de los primogénitos, los libró a ellos. El pueblo de Israel fue librado de esto, pero a ellos se les olvidó que Dios guardó lo primogénito de ellos. A ellos se les olvidó. No podemos olvidarnos el favor que Dios hace con nosotros. No podemos olvidarnos cuando estábamos en una situación difícil y Dios nos levantó y Dios abrió puertas a nuestro favor. No podemos olvidarnos de que Él hizo algo a nuestro favor. Tenemos que ser agradecidos y vivir recordándolo y predicar esto como testimonio. Dios me libró. Hubo un tiempo en el cual estuve así, estuve de esta forma, mas Dios tuvo misericordia de mí y me libró. Nosotros tenemos que ser agradecidos. Y Moisés fue sabio. La palabra de Dios dice que cuando ellos empezaron a altercar y empezaron a murmurar contra Moisés, Moisés no siguió el hilo de la murmuración. Moisés no se justificó diciendo yo lo hago por tal o cual razón. Moisés no se justificó delante de Dios ni de ello. Moisés fue a clamar. Moisés fue a pedir misericordia. Moisés fue a pedir dirección. Eso es lo que nos falta a ti y a mí. Pedirle la dirección al Señor. Dios nos la va a dar, pero si la pedimos.
pedirle la dirección al Señor. Señor, dirígeme. Señor, háblame. Moisés fue sabio. Moisés fue y clamó, se humilló delante de la presencia del Señor para que Dios le diera una salida al problema, para que Dios le dijera qué hacer. Se nos olvida a nosotros también. Así como se le olvidó al pueblo de Israel que Dios había hecho grandes milagros y que todas esas plagas que Dios mandó a Egipto no la tocaron, no lo tocaron a ninguno de ellos. Ellos se les olvidó. Así también a nosotros se nos olvida que cuando el momento difícil llega, podemos clamar. Podemos ir delante de Dios a tocar la puerta, a pedir misericordia. Se nos olvida que tenemos una salida antes de ir donde el amigo, donde el familiar, donde el prestamista. Tenemos que ir donde Dios. Dirígeme, dame la dirección, dime qué hago. Dios te va a decir qué hacer. Te lo dirá en sueño, te lo dirá en su palabra, te lo dirás a través de un mensaje, te lo dirás de la forma que Él desea y le plazca, pero te va a escuchar y te va a responder. Pero si clamas, cuando viene la turbación, no te vayas también a turbarte, no vayas a hacer lo mismo. Dice la palabra que aún el necio cuando calla es contado por sabio. Tenemos que aprender a hacer silencio y ir y clamar ante la presencia del Señor. Cuando pedimos misericordia, Dios va a tener misericordia de nosotros. Él es compasivo. Él conoce nuestra vida. Él sabe hasta dónde nosotros podemos llegar aguantando un problema o una dificultad. Él sabe hasta dónde podemos nosotros llegar. Y nos va a librar antes de que nosotros caigamos en tentación, antes de que nosotros desfallecemos. Él nos va a librar, porque Él es tan grande y poderoso, justo, verdadero, que todo lo que dice en su palabra lo cumple a cabalidad. Él es un Dios de orden, un Dios de misericordia. Así que recordémonos, cuando nosotros estamos en gozo, en tristeza, en angustia, en momentos difíciles, acordémonos, clamar al Padre. Vamos a recordar, yo no puedo dejarme arrastrar por el asedio que estoy viviendo, por la dificultad que estoy viviendo. No puedo rendirme, debo clamar. Dice una parte en la Biblia que solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Nosotros tenemos que ser valientes. A la vuelta de la esquina, no rendirnos. No, al contrario, debemos recordar que Jesucristo en la cruz del Calvario en ningún momento se rindió. Lo escupieron, lo humillaron, lo maltrataron. Hicieron cuantas cosas y no se rindió, amado hermano, porque Jesucristo vino con una meta trazada para cumplir y obedecer con su Padre que lo había enviado a la tierra. Así nosotros también tenemos un propósito el cual cumplir y no podemos rendirnos. No podemos rendirnos ante el problema, ante la enfermedad, ante las murmuraciones, ante el descrédito, ante tantas cosas, porque recuérdate que la palabra de Dios dice que si 70 veces cayera el justo, 70 veces Dios lo levantará si se humilla, si se arrepiente, si pide perdón. Vamos a ser sabios. Vamos a tomar la mejor parte como la tomó Moisés. Ellos murmuraban allá y Moisés clamaba aquí, con sabiduría, con inteligencia espiritual. Mientras ellos hablaban, decían, ¿cuántas cosas decían de Moisés? En ningún momento Moisés se detuvo a prestar oído a esos que hablaban y blasfemaban en contra de él. No le prestó sus oídos, fue y clamó al Señor. No le prestes tus oídos a aquellos que hablan en tu contra, a aquellos que te murmuran, a aquellos que dicen no puede, no tiene capacidad, no va a llegar. No le preste oídos a esos negativos que quieren dañar, que quieren retrasar el proceso de Dios en tu vida. Recuérdate clamar, recuerda que en el momento de la dificultad
en el momento difícil, Dios está ahí esperando que tú vayas a reconocer que Él puede hacerlo. Pídele dirección al Señor. Busca a Dios en todo momento. No te deje turbar. No te deje amedrentar. No escuche la voz del enemigo. El enemigo no quiere bien para nosotros. El enemigo quiere vernos destruidos. El enemigo quiere vernos deshechos. Mas sin embargo, Dios nos dice: clama, búscame, obedéceme, cumple mis mandamientos, y grandes cosas Dios hará en nuestras vidas. Dios hará grandes cosas en nuestras vidas. Si lo crees, va a suceder. Si le crees a Dios, no va a quedar en vergüenza. Créele al Padre que Él te creó a imagen y semejanza de Él. Y Él no quiere verte en vergüenza. Y no quiere verte destruido. Clama al Señor, presenta al Señor tus necesidades. Llévala delante del Señor. Porque Dios quiere bendecirte. Pero si te humillas y le reconoces y le buscas. Así que en esta hora el Señor te bendiga, Dios te guarde y te dé sabiduría para no dejarte arrastrar del mundo. Te dé sabiduría para que en todo momento que estés pasando, que estés viviendo, clame a Él. No importa la situación. Clama que Él tiene misericordia, Él perdona, Él ayuda. Que Dios te bendiga en esta hora. Dios te guarde y Dios conceda la petición de tu corazón en el nombre de Jesús.